Tome su lugar. Bendito sea el Señor. Vámonos corriendito. Filipenses es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipos. Amén. Donde él enviaba su ánimo, su exhortación, su apoyo, su consuelo. Cuando la palabra de Dios nos habla de exhortación, hermano, ya hemos estado estudiando esto y usted, yo sé que lo sabe. No, la palabra exhortación que Dios nos dejó en su palabra no es regaño, ¿sí? No es regaño, no es reproche. La palabra exhortación en la Biblia es ánimo, fortaleza, ¿sí? Ese sí se puede. Eso es la palabra exhortación. Entonces, esta carta, Pablo se la envía a los de Filipenses y mire qué hombre tan fortalecido y tan derechito, amén, que no se quebró, porque él estaba en prisión, hermano. Y desde allá él enviaba fortaleza, y desde allá él enviaba consolación, y desde allá él siguió llevando adelante su ministerio. Él dijo, yo podré estar encadenado, pero la palabra de Dios no está encadenada, y cartas para allá y cartas para acá, y el evangelio llegó a nosotros, hermano. ¿Sabía usted? Por ese esfuerzo de este gran hombre que no se quebró, sino que permaneció ahí, nos ha llegado esta exhortación hoy a nosotros. Y es así como el Espíritu de Dios me inspiraba el día de ayer, que me delegaban este privilegio y me dijeron, la oración fue todo, y en la noche el Espíritu de Dios me daba esta escritura diciendo, esta exhortación inspiradora. Esta exhortación inspiradora, ¿qué quiere decir? Este ánimo que nos inspire, hermano. Este mensaje que estamos leyendo, aunque se le dio a esta iglesia, pero hoy es para nosotros, que nos inspire, que nos anime. Cada testimonio que hemos oído, cada gloria que Dios ha manifestado a nuestras vidas, que eso nos inspire, hermano. Que eso nos dé aliento, nos dé fortaleza. ¿Para qué? Para perseverar hasta el día de nuestra redención. Porque Dios nos sacó de unas tinieblas a su luz admirable para un propósito. Amén. Y nosotros no somos de aquí, vamos de paso. Y aunque todo lo que hemos oído, aflicciones, muchas pruebas, muchas tentaciones, muchas caídas y bajadas, pero todo en Cristo Jesús tiene propósito. ¿Sí? Entonces, corriendito nos vamos, y yo le puse la PDT, esa traducción que le puse, la primerita, porque dice así, ahí se lo puse: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Estamos viviendo en unos tiempos, hermano, donde hay preocupación, ¿sí? Hay preocupación. E incluso pues la palabra también dice, y el que no trabaje, pues que no coma. Y el que decía una expresión en aquellos años, hermano, y el que no ore y doble rodilla, que no coma tortilla. Eso fue allá en los 90, ¿verdad? Que yo empecé a oír del evangelio. Entonces, son tiempos de preocupación, hermano. El mundo está preocupado. La sociedad está preocupada. Los gobiernos están preocupados, hermano. Aunque no lo creamos, en el mundo hay guerra. Ucrania y Rusia siguen en guerra, hermano. Ya nos han llegado estragos a nosotros, y quizás le han preocupado a usted, o quizás usted no se ha preocupado, sino se ha ocupado bien, lo ha hecho. ¿Por qué esta escritura? Porque yo decía, Señor, algo actual. Es cuando uno va con esa encomienda, hermano, y le dan esa responsabilidad, hermano, le vamos a hablar a un pueblo santo. Le vamos a hablar a un pueblo de Dios. No es cualquier cosa, no voy a ir a tirar mentiras o a inventarme algo. Y lo más importante, atraer lo que Dios quiere que traigamos. Porque el que sabe la necesidad del pueblo es Dios. Yo no sé si usted comió o no comió, hermano, pero Dios sí sabe. Yo no sé si usted pudo dormir bien anoche. Yo no sé.
si quizás hubo preocupación, algo en usted, pero Dios sí sabe. Y el mensaje que Pablo le da a los de Filipenses, porque se levantó ya la persecución en este tiempo, hermano, ya se habían levantado amadores de sí mismos que decían palabras solamente para vanagloriarse ellos, y al pueblo no lo estaban dejando llevar a cabo con paz, con tranquilidad, la doctrina que Pablo había llevado y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él les empieza a decir así: no se preocupen para nada, no se preocupen ustedes, imagínense, no te preocupes. Me recuerdo mucho de aquellos amigos que va el amigo y le dice, no tengo ahorita economía, falta una semana para pagar mi renta, y no tengo el dinero. Y el amigo le dice, no te preocupes, luego va a llegar. Pasan 3 días y vuelve y le dice, y ya me quedan menos días y no tengo nada. Y el amigo le insistía, no te preocupes, va a llegar. Para no hacérsela largo, llegó el día en que tenía que pagar su renta y no tenía dinero. Y fue con el amigo, pues él iba con la intención, con el deseo que el amigo le prestara, ¿verdad? para salir de su preocupación. Era el día de pagar el pago y le dice, pues hoy es el día que tengo que saldar esta deuda. Y el amigo, ¿qué cree que le dijo? Ahora, el hermano fue conmigo. El hermano fue conmigo. Ahora sí preocúpate, ahora sí preocúpate. Amén. Pero en los que confiamos en el Señor, hermano, mire qué hermoso mensaje, qué ánimo inspiracional nos da Pablo aquí. No nos preocupemos, mejor ocupémonos, hermano. Ocupémonos en lo que dice ahí, dice, más bien pidan. ¿Sí? En el libro de Mateos el Señor le dijo, ¿saben qué? No se preocupen por lo que habrán de comer, de vestir, nada de eso, no se preocupen. No se preocupen porque Dios sabe, hermano, de qué tenemos necesidad. Y entonces a veces decimos, y si Dios sabe de qué tengo necesidad, pues que me lo dé, ¿para qué pedirle? No, es que Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere que interactuemos, hermano. Él quiere consolarnos, Él quiere abrazarnos, Él quiere sanarnos, Él quiere fortalecernos, pero yo tengo que pedirle, yo tengo que acercarme a Él más bien, ¿verdad? Y como dice aquí Pablo, y darle gracias en todo, en todo. ¿Se le puede dar gracias a Dios en medio de la necesidad? Sí. Y esa es una virtud hermosa, hermano, que los hijos de Dios tenemos que ponerla en práctica. Y hoy que estamos en estos últimos tiempos y las noticias para el mundo son alarmantes. No hay buena noticia para el mundo. No hay buena noticia. ¿Sí? Guerras por donde más no. Balaceras hasta donde más no, hermanos. ¿Sabe que hasta aquí en la ciudad de Fort Worth ha tocado eso? ¿Verdad? Se dio cuenta que la semana aquí en el Southside, en la Pasco, en la High School, ahí balearon a un joven. Lo mataron. ¿Sí? A veces oímos de balaceras que allá, que en Chicago, que en Nueva York, y pensamos que estamos muy exceptos de esas cosas, pero puede pasar en cualquier lugar, hermano, ¿verdad? Puede suceder en cualquier lugar, por eso hay que estar siempre pidiendo al Señor, buscando de Dios. Que esas malas noticias, hermano, no vengan a ahogarnos, no vengan a paralizarnos, no vengan a darnos temor, sino que la palabra de Dios, la que nos sustenta, la que nos alimente, nos dé ese aliento, nos dé esa fortaleza, nos diga, Señor, yo estoy contigo. Y poder declarar lo que dice el Salmo 91, hermano, caerán a nuestra diestra, a nuestra siniestra, pero a nosotros no va a llegar. Pero tenemos que animarlo, tenemos que creerlo, que saber que nuestro Dios, Él es veraz, hermano. Él es veraz. Yo puedo mentir, porque yo soy humana. Todavía puedo caer en esas artimañas del enemigo, hermano, de traer mentira. Pero Dios no miente. Y le puse aquí, vamos a ver este testimonio de estos hombres que nos inspiren, hermano, hombres que Dios dejó aquí escritos en la Biblia. Mire, si usted no se inspiró con todos los testimonios que oímos ahorita,
con toda la manifestación de gloria, gracias hermana, que Dios nos ha dejado escuchar, porque quizás ¿a quién se le hará de menos que un varón críe a su hijo? Mira, pues no es el primero ni el último, pero como lo ha hecho el hermano Bernardo, no lo ha hecho nadie más, él es único, ¿sí? El reconocer, hermano, nuestras debilidades y nuestras necesidades, y aún así darle honra y gloria a nuestro Dios, como nuestros hermanos López. O sea, quizás usted en algún momento lo ha dicho, lo ha hecho, pero hermano, nadie, dice la palabra de Dios, no digas que tu prueba, que tu carga es más pesada que el de enseguida, porque todas la llevamos de diferentes formas y maneras. Pero se dio cuenta que por así decir, el conductor de cada testimonio fue: pero Dios está conmigo, Dios me ha sacado, Dios me ha levantado, y es ese reconocimiento que Dios está esperando de nosotros. ¿Queremos buenos días por venir? Acércate a Dios. Y si le mencionaba, y si no nos animamos con los testimonios que escuchamos en esta noche, ya fue a 2 de Crónicas 22, 32, 20. Vamos a mirar ese testimonio de este rey, hermano. 2 de Crónicas 32, 20. Dice la palabra. Yo le puse la PDT, por eso si usted quiere irse a la Reina Valera, usted váyalo, cotéjalo, mírelo, que es lo mismo, solo algunas palabritas diferentes. 2 de Crónicas 32, 20. Debido a esto, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijos de Amós, oraron y pidieron ayuda al cielo. Debido a esta ocasión, cuando clamamos a Dios, Dios nos responde, hermano. Usted quizás se puede ir a leer el contexto, se va a leer desde el 32:1 si quiere, y la historia se la voy a hacer cortita en el 20. Está un tal Sanballat en contra del pueblo del Señor de Judá. En ese tiempo el rey Ezequías era el que estaba de rey al frente del pueblo de Judá, y el profeta Isaías. Y el enemigo estaba guerreando, estaba haciéndole la guerra, se burlaba de ellos, hermano. Les decía: su Dios es como los otros dioses. Nosotros vamos de nación en nación y vamos conquistando, y ustedes judíos, ustedes de Judá, no van a ser la excepción. Su Dios no los va a defender. Yo los voy a acabar, yo voy a esclavizarlos. Y dice, y es ahí donde entra el 20, donde dice: por eso, debido a esto, el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron a Dios. ¿Y qué pasó? Dios los venció, Dios les dio la victoria, Dios les escuchó y les dio la victoria. Anótelo por ahí, dijo el hermano, pásele ahí el dedito y usted lo puede leer. ¿En qué nos puede ayudar a nosotros esto, hermano? En lo que le estoy diciendo. El sistema está diciendo, la humanidad, el enemigo, usted sabe que es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y como mencionamos, él anda como león rugiente a ver a quién destruye. Y Juan 10:10 dice que él no vino sino a matar, hurtar y destruir. Y si nosotros nos dormimos, si nosotros nos preocupamos, nos afligimos, en vez de ocuparnos en buscar y de agradar a Dios, Él va a hacer leña con nosotros. Yo no sé si usted escuchó en las noticias esos 90 segundos que dicen que le queda al mundo. ¿Cuáles 90 segundos, hermano? En la mano de Dios está todas las cosas. Esos son solamente estudios, amén, que los científicos, un grupo de científicos de la ONU tiraron esa noticia. Eso ya lo están haciendo desde años en años. A veces el reloj se atrasa, a veces el reloj se adelanta. ¿Y en qué se basan ellos? Ellos se basan en el nivel del decaimiento de la humanidad. Ellos se basan en las guerras, en los pleitos,
Se recuerda que el Señor Jesucristo, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, este no es el final, pero dice, pero prepárense. Irgan sus cabezas, levanten sus cabezas, porque el tiempo de su redención ya está cerca. Estos hombres, hermano, en eso se basan. A veces el reloj ha aumentado, a veces se ha ido más para abajo. Pero eso no nos debe de asustar a nosotros, porque nosotros, a los que nos está sustentando es el Señor. Pero sin embargo esos rumores siguen rondando. Mire que estos hombres le decían al pueblo de Judá, su Dios es como los otros dioses. Oye, qué equivocados estaban, hermanos. Porque el pueblo de Judá no tuvo ni siquiera que levantarse en armas. Porque el pueblo de Judá no tuvo ni siquiera, hermano, no tuvo ni una baja. No murió ni uno. Más del pueblo enemigo, todos murieron. Y el que los estaba acosando, él se fue corriendo, hermano. Ya lo leyó allí. Y él llegó al templo de sus dioses paganos. Y dice la palabra de Dios que sus propios hijos lo mataron. Eso es lo que el enemigo hace. El enemigo, hermano, los placeres, los deleites de este mundo, todo lo que puede estar allá afuera que no es voluntad de Dios, lo único que trae es muerte. Yo sé que a veces se mira muy deleitoso, hermano, andar allá afuera. Se mira muy deleitoso ese tipo de cosas, no le hacen daño a nadie, pero mire, poco a poquito. Llámese música, llámese moda, llámese hábitos, llámese costumbres, hermano. Si son del mundo, pero no les toca al pueblo de Dios ni participarlos, ni vivirlos, mucho menos, hermano, pues envolverse en los negocios del mundo. Está escrito, hermano, si vosotros os consideras pueblo de Dios, dice que nada, ningún negocio tenemos con el mundo. Entonces, mire, cuando Dios clama, mire la importancia del liderazgo, hermano, del liderazgo. Ezequías, era el rey, era el líder, hermano. En el tiempo antiguo era así como se llevaba a cabo el gobierno de las naciones. Dios siempre tuvo al rey, al sacerdote y los profetas. Eran los que llevaban ahí el gobierno. Y miren la importancia de que se levantó el rey y se levantó el profeta. De que nosotros como líderes de familia, hermano, nos levantemos y nos paremos en la brecha. Como cabezas de familias, de matrimonio, del hogar, hermano, es de nosotros levantarnos y ponernos a la brecha. ¿Y qué? Y yo llevar toda la carga, y nomás yo oro. Y no, es que qué gravoso es eso, pedirle al Señor. El que hace todas las cosas es Dios. Lo importante es aquí de tomar el rol, de aceptar, hermano, la batuta, por así decir, y de nosotros levantarnos a favor de nuestro pueblo. A veces, como nosotras veces nos han enseñado, queremos salvar a todo el mundo, ir a las naciones. ¿Y nuestra casa? ¿Y nuestro matrimonio? ¿Y nuestra familia? A mí me impactaba esta escritura en Crónicas, hermano, porque cómo Dios liberó al pueblo de Judá, pero también cómo Dios permitió que el enemigo, hermano, sus propios hijos tomaron la vida de su padre. Entonces yo decía, Dios mío, qué contraste de la luz y las tinieblas. Qué contraste, Señor. Las tinieblas, hermano. Toda esa rebeldía, toda esa falta de respeto, toda esa irreverencia a los padres. Yo estoy pensando y tomando la imagen y mirando aquí en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque los hijos mataron a este hombre. Y cómo los hijos clamaron a Jehová Dios, y Jehová Dios dio la cara por ellos. ¿Sí me están entendiendo? Las tinieblas, hermano, son eso. Solo van a traer muerte, destrucción, angustia, aflicción, desesperación, desánimo, desacuerdos, disensiones entre uno y otro. ¿Sí?
cuando no le damos el lugar al espíritu, hermano, y dejamos que el alma o que la carne gobierne nuestras vidas, nuestras familias, va a haber problemas. Va a haber problemas, ¿sí? Cuando decimos, no me apoyan, no me hablan, no esto, eso no está en el espíritu, hermano. Eso está en el alma. Y el alma se está aprovechando y está agarrando terreno. Porque si estuviéramos en el espíritu y aprendiéramos lo que el Espíritu de Dios ministra a nuestro espíritu, sabríamos que el que sustenta al espíritu es Dios. Porque Dios es espíritu. Y los que adoran a Dios deben de adorarle, ¿qué? En espíritu. Pero si andamos con esas quejas y con esa mirada física de no el apoyo de nuestro, no es en el espíritu, es el alma. Es el alma que está caprichosa, que está triste, que está confundida. No le digo que no está bien, pasa, pero no debemos de dejar que el alma se ponga por encima del espíritu. ¿Sí? Las tinieblas tienen que disiparse en el nombre de Jesucristo. ¿Lo puede creer? Si ponemos en práctica la bendita palabra del Señor, el Señor es fiel y justo, hermano, para socorrernos. Pero es importante clamar al Señor. Ya miramos dos ejemplos. Pablo hablándole a los de Filipenses, hey, pidan y den acción de gracias. Miramos aquí en Crónicas, ellos por causa de la situación, hermano, ya estaban en una situación problemática, pero no se dejaron ahogar, clamaron a Dios y Dios fue a su rescate. Entonces vayamos tomando nota nosotros. Quizás estemos pasando dificultades en la casa, en la familia, en el amigo, no sabemos, la palabra de Dios nunca va a volver vacía, porque esto no proviene de mí, esto es palabra de Dios. Y si Dios está permitiendo que salga y que llegue a nuestras vidas, es porque Él sabe de lo que tenemos necesidad o de lo que vamos a ir a dar al que vamos a encontrar allá afuera. Este es un campamento, hermano. Este es un campamento donde el Señor está aquí. A mí me bendijo mucho el domingo en la mañana que el Espíritu de Dios me enseñaba eso. Que el Señor aquí envía una cobertura. Una cobertura, hermano, que si me quedo en casa, no la voy a tener. Ay, pero decimos, pero Dios también ahí oye, Dios también ahí habla, yo veo programas hasta mejores en la televisión, prédicas más excelentes. Está bien, no está mal, está muy bien. Pero ¿sabe qué? La bendición que Dios envía al congregarnos es maravillosa. Es maravillosa y es una cobertura, hermano, que es ahí donde a uno Dios le va moldeando y le va dando el amor, la pasión, el forjar a Cristo Jesús en nosotros, para que nosotros amemos y hagamos las cosas que Él también amó. Entonces, nosotros, cada vez que vengamos a casa de Dios, es un campamento donde Dios, mire, nos quita el polvo de las caídas, de las raspadas, de las bajadas que tuvimos allá afuera. Aquí nos envía sanidad, aquí nos envía fortaleza, pero también nos capacita para salir afuera. Porque allá afuera nos están necesitando, hermano. Allá afuera es donde están las tinieblas. Allá afuera es donde tenemos que ir a brillar. No a irnos a quejar entre hermano y hermano, a quejarnos entre ministerios y ministerios. No, porque estamos haciendo mala labor. Donde tenemos que ir a hablar y gastar saliva es allá donde nos necesitan. Allá donde está aquel enfermo, donde está aquel necesitado, donde está aquel falta de perdón. Y este es un campamento donde Dios te habilita. Y la oración es lo básico. Porque ¿quién podrá hacer algo con sus propias fuerzas? ¿Hay alguien? Es más, mira, ahorita que casi se le están cerrando los ojitos. El que le está ayudando para que no se le cierren es Dios. Porque Él está interesado en que usted y yo seamos formados, hermano. Y Dios nos forma, hermano, para llevar a cabo un propósito. Un propósito. Vaya aquí a Génesis 32:7. Mire dijese yo, hablando de la familia,
porque estaba buscando las escrituras y me salió lo del rey y me salió esta de Jacob y dije, bueno, Señor, la familia es bueno. Dicen por ahí, familias fuertes, congregaciones fuertes. Amén. Génesis 32:7. Jacob se atemorizó mucho y se angustió. Dividió a su gente, a los rebaños, al ganado y a los camellos en 2 grupos. ¿Por qué se atemorizó aquí Jacob? ¿Por qué se atemorizó? Y lo dice, y mucho. ¿Cómo dice la Reina Valera? A ver, léamelo, solo el 32:7. Amén. Es similar, se atemorizó, tuvo mucho miedo. Pablo a los de Filipenses les dice que no se entristezcan, que no se preocupen, ¿verdad? Él se atemorizó, se preocupó y dice en gran manera porque iba a encontrarse con su hermano Esaú. Él ya venía de regreso a la casa de sus padres, hermano. Ya había tomado a Lea como esposa y a Rebequita, amén, y ya su suegro Labán ya lo había perseguido y él ya venía, pero mire cómo venía bien bendecido, venía con esposas, venía con hijos, venía con bastante ganado. Cuando él se fue, él no llevaba nada. Dice la palabra de Dios que él solamente llevaba un báculo, llevaba una ¿cómo se llama? Vara. Y iba corriendo, ¿verdad? Porque su hermano lo iba persiguiendo y dijo, si te alcanzo te mato. ¿Alguien sabe por qué iba Esaú enojado detrás de Jacob? ¿Por qué lo quería matar? Amén. Porque hizo chanchullo por ahí, ¿verdad? Jacob, que su nombre quiere decir usurpador, ¿verdad? Por eso Dios le tuvo que cambiar el nombre. Por eso cuando él tuvo el encuentro con el Señor allí en Betel, dijo, tu nombre ya no será más Jacob, sino será Israel, mi príncipe. Ya no vas a ser un usurpador, un ladrón, ahora vas a ser mi príncipe, mi representante. Y ese, qué belleza. Bueno, pero llegó el tiempo en que Jacob tenía que ir de regreso a la casa de sus padres, a su tierra. ¿Por qué? Por orden de Dios, porque Dios mismo le dijo, Jacob, vuélvete ya, porque yo voy a estar contigo, porque tu descendencia va a ser como la arena del mar. Y Jacob fue obediente, hermano, y iba para allá. Y entre más se acercaba, más le vino el temor. Más le vino el temor porque él sabía que se iba a encontrar con Esaú. Y él sabía que había ahí pleitos. Pero mire qué hizo él, la sabiduría de Dios. No le seguí leyendo todo lo demás, pero si usted si quiere lo sigue leyendo. Pero él empezó a dividir toda la gente que traía, fíjese, en 2 campamentos. Uno por aquí y otro por allá. Y sigue la estrategia ahí, pero él le clama a Dios y le dice, Señor, tengo miedo, pero tú me dijiste que regresara a mi tierra. Señor, yo no soy merecedor de todo lo que tengo. Tú sabes que todo lo que tengo tú me lo diste. Se lo estoy parafraseando, pero vaya y lea la escritura, hermano. Están más buenas que las películas de Netflix. Ahí se la lleva de ser en serie, mire, de capítulo en capítulo. A usted que le gustan las series, lléveselo así de capítulo en capítulo. Y Jacob clamó al Señor y le dijo, tú me dijiste que volviera, tú me has bendecido, pero tengo temor, Señor. Y el Señor le habló y le salió a su encuentro y le dijo, no temas, yo estoy contigo. Y dice que esa noche, Jacob durmió como un baby. Y al siguiente día se iba a encontrar con su hermano, pero no tuvo ya el temor. Porque él clamó al Señor, él oró a Dios. Y le dijo, Señor, si yo ya estaba allá, pero tú me dijiste que vine. A veces así pasa, ¿no? Señor, pero ¿por qué? Si yo estaba re bien, ¿qué necesidad había de eso? Dios sabe, hermanos.
pero nosotros tenemos que tener esa comunión con el Señor, esa relación personal con el Señor. Mire, y el Señor lo llenó de gracia a Jacob. Jacob iba con sus, todavía ahí, mire, no sé si nomás Jacob y yo somos así. Que todavía Dios nos habla, todavía nos da la estrategia, todavía Dios nos dice, todo va a estar bien, pero nosotros todavía como que, ¿y si será, Señor? Cuando yo tuve el diagnóstico de cáncer, que el Señor me dijo, vas a ir y todo va a estar bien y no va a haber problema, hermano, yo me regresaba de los pasillos del hospital. ¿Nunca le había dicho eso? Que tenía mucho miedo como Jacob. Y el Señor me dijo, vas a ir. Pregúntele a mi esposo y a mi hermana Lucy. Ya en el hospital y tenía que llegar ahí a registrarme en emergencias. Pero yo, aquí. No, me entró una llamada, espérate. Y lo me iba para atrás. Y ya, ándale que ya. Y ya íbamos acercándonos. Ay, no, pero si ya el Señor te había dicho que tú ibas a estar bien, Ángela. ¿Por qué? Porque el temor, ¿sabe qué es lo que hace? Nos paraliza. Por eso Jacob ahí se paralizó, hermano. Él se detuvo ahí un tiempo. Él detuvo todo su campamento ahí por el temor. Y después de que Dios le dijo, ve, todo va a estar bien, él todavía iba con esa incertidumbre, ¿será o no será? Partió el campamento en dos. Dijo, uno va a salir primero. Mandó primero a hombres, hermano, con regalos, con presentes para su hermano. Dijo, ustedes se van primero. Hizo otro campamento donde nada más iban las mujeres y los niños. Y el ganado más pequeño. Dijo, no, por si hay que correr, ustedes mientras corren para allá, nosotros nos vamos por acá. Después de que Dios nos da toda esa confianza, hermano, nosotros tenemos que responderle con la misma confianza. Mas sin embargo, Dios puso gracia en Jacob. Cuando su hermano se encontró a él, hermano, ¿sabe qué pasó? Lo agarró a espadazos, hermano. No, dice el hermano Bernardo. No. Se tiró a sus brazos, hermano. Se dieron un abrazo, un beso. Y del tema ni se habló. La gracia de Dios, el favor de Dios, de ir en oración, de ir en súplica al Señor y de reconocer nuestra condición, hermano. Porque los seres humanos somos tan orgullosos que todavía tenemos la necesidad, hermano. Y casi que, pues si Dios quiere bendecirme, que me lo mande por el GPS. Cuando es tan sencillo que nos dobleguemos y le pidamos, Señor, socórreme, ayúdame. Pero el ser humano somos así, hermano. Somos duros. Somos duros. Y mire la gracia maravillosa que Dios puso en Jacob para con Esaú, que el Señor lo bendijo. La paz se hizo entre sus hermanos. Su hermano Esaú le dijo, vente Jacob, sigamos el camino, vamos hacia adelante. Pero había sabiduría en Jacob, porque ya no era Jacob, ya era Israel. Ya era Israel. Y él dijo, hermano, te amo mucho, te quiero mucho, tú vete por delante, ahí te alcanzo yo. Y él siguió con su familia. Lo importante aquí y el testimonio y la exhortación de inspiración que debe ser para nosotros, aunque estemos en medio del temor, hermano, creámosle a Dios, clamémosle a Dios. Cuando estemos atemorizados y no sabemos qué decisión tomar, hacia dónde caminar, qué hablar, qué decir, clamemos a Dios. No digamos nada, guardemos silencio, pero hablemos con el Señor. Él nos va a dar los pasos que habremos de caminar para que nuestra vida vaya en victoria. Mire la familia de Jacob, se salvó, fue bendecida. El pacto del Señor se cumple, hermano, hasta el día de hoy, amén. El pueblo del Señor está latente, hermano. Esparcidos por las naciones, sí, pero la mano de Jehová los cuida. El ojo de Jehová está sobre el pueblo de Israel. Son sus príncipes, amén. Y son promesas, hermano. Y esa fue una promesa, ¿verdad? Que hablaron también de las promesas, los hermanos guardadores.
que Dios la tiene presente, la está cumpliendo hasta el día de hoy. Y nosotros, hermano, dice, si ya os di a mi hijo, a mi único hijo, ya lo di por amor a ustedes, dice, ¿cómo no les daré también todo lo que ustedes necesitan? Que la misma palabra, hermano, nos abra ese entendimiento de que todo lo que hagamos y tengamos no es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, es por el amor, por la gracia, por la bondad de Dios. Y que si tenemos necesidades o aflicciones, hermano, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a quitarle despropósito a la voluntad de Dios? Si Dios así lo quiso, si Dios nos dejó pasar por ahí, es porque Él tiene propósito. Creámosle a Dios, vayamos al consejo en oración, en búsqueda, en súplica, y Él nos va a dar el paso a seguir. ¿Lo está creyendo? ¿Lo está creyendo? Son los principios del pueblo de Dios. Y yo meditando en todo eso, Señor, pues como que quizá los hermanos quieren más escatología, Señor. Los hermanos quieren que quizás están esperando las profecías, el dragón y el querubín de 4 cabezas y toda esa explicación, Padre, pues vayámonos por ese ladito a ver si se animan. No, hermano. Un pueblo que ha permanecido, un pueblo que ha sufrido, pero que ha sabido perseverar en las promesas de Dios, en las promesas de Dios, en las promesas de Dios, hermano, en las promesas de Dios. Quisiéramos saber muchas cosas que a este punto, hermano, son irrelevantes. El Espíritu de Dios me dice, ¿de qué le sirve a tal familia o a tal persona saber si el querubín tiene 4 cabezas y 8 ojos? Lo que tiene que saber usted, Ángela, y entender es que la comunión conmigo es la que va a hacer la diferencia. Es lo que va a hacer el poder de Dios se mueva, hermano, en medio de nosotros. La comunión que nosotros tengamos con el Espíritu de Dios es lo que va a hacer que los adversarios retrocedan, hermano, y que Dios nos dé la victoria a nosotros. La comunión con Dios, hermano, es la que nos va a llenar de gracia, de sabiduría para desarrollar nuestros empleos, para provocar, hermano, que los cielos de bronce se rompan y caigan bendiciones sobre nuestras casas, nuestros hijos, hermano. La bendición de Jehová es la que tenemos que andar buscando. Muchas familias, hermano, tienen cielos de bronce. Aquellas personas que usted dice o que ellos mismos declaran, es que no salgo de una cuando ya estoy en otra. Y es que mira, me viene una tras otra y una tras otra. Hay que pararnos, hay que provocar que la mano de Dios rompa esos cielos de bronce, hermano, para que la bendición caiga en nuestras vidas, en nuestras familias. Pero no hay que buscar culpables. No es que el pastor no predica escatología, no es que la hermana no enseña como ese, no es que, no, hermano. Esto está entre Dios y yo. Entre Dios y yo. Sepamos a reconocer el gran amor que Dios tiene para nosotros, pero también aprendamos a caminar en lo que Él nos está enseñando. En lo que Él nos está enseñando. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías, dice, por muy torpe que fueres. Hey, si me pones atención, si me escuchas atentamente, aunque tú digas que por muy torpe, no te vas a extraviar, no vas a tropezar, porque yo soy Jehová tu Dios quien te sostiene, porque mi brazo está extendido, porque mi mano fuerte es la que te defiende. Pero ¿qué dice? Ponme atención, esté atento a mi voz y pon en práctica lo que te estoy enseñando. ¿Sí? La comunión con nuestro Dios es la base, hermano, de todo. Es la base de todos. Amén. Vamos rapidito a 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6.
Usted quizás dice, hermana, ya se llegaron las 12. No se apure. Aquí no nos vamos a ir hasta las 6 de la mañana. Ay, ahorita van a empezar a salir de uno por uno. No, hermano, propongamos en nuestro corazón y iniciar desde que se inicia, estar durante el servicio y culminarlo, hermano. Y culminarlo para que el Señor vaya desarrollando su carácter en nosotros. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Dice, todo el ejército estaba tan triste y furioso porque habían tomado a sus hijos e hijas cautivos, que querían apedrear a muerte a David. Él se alarmó, dice aquí. ¿Qué es lo que dice la suya? ¿Qué le pasó a David? Se angustió. Él se alarmó, pero recobró fuerzas. ¿En quién? En el pastor. Hágase la escena. Hágase la escena, mire. A David el pueblo entero lo quería apedrear. ¿Por qué? Porque habían salido a la guerra. David era un hombre de guerra. Y en lo que ellos andaban por allá, vinieron los enemigos y se llevaron cautivos a sus hijos y a las mujeres. Le echaron la culpa a David y lo querían apedrear. Y entonces David se alarmó, se entristeció. Pero él, dice la palabra, que aunque sí vino ese alarmamiento, quizás sí vino ese temor a él, pero dice, pero él se fortalecía en Jehová Dios. Él se fortalecía y recobró fuerzas en el Señor su Dios. Van a venir todas estas situaciones y a donde nosotros tenemos que correr a fortalecernos es a Dios, hermano. Es a Dios. Él es el autor y consumador de todas las cosas. De todas las cosas. Los últimos momentos dice que la gracia de Dios iba a sobreabundar. ¿Usted ha mirado gracia de Dios en su vida? Pues yo le recomiendo que se prepare para que sobreabunde la gracia en su vida. Porque las cosas que antes usted no le podía hacer frente, en el nombre de Jesucristo usted le va a hacer frente. Porque los gigantes que vengan delante de nosotros, hermano, a amedrentarnos, a atemorizarnos, en el nombre de Jesucristo, Dios nos da autoridad, Dios nos da, sí, hermano, nos da esa libertad para nosotros hacerle frente. Pero como le dijo a Marta, Marta, si crees, Marta, si crees, pero si sigues afanada, Marta, ¿no te das cuenta que esta ha escogido la mejor parte? Tenemos que aprender, hermano. De ahí, mire, esos hombres y mujeres que nos inspiren. Esta exhortación de la palabra de Dios que nos inspire. Ya las muletas, ya dejémoslas, hermano. Ya dejemos las muletas. ¿Sabe lo que son muletas? Usted que me ha oído ya sabe lo que son muletas. Pretextos. Las muletas las usan, ¿verdad?, cuando están incapacitados para caminar normalmente. Tienen que agarrar un soporte, tienen que sostenerse en algo. Son las excusas que nosotros damos. No lo hice pues por esto, no voy por aquello. Excusas. Adán, ¿por qué comiste del fruto? Pues la mujer que me diste. Excusas. Excusas. ¿Por qué no le hiciste frente si yo te equipé? Nos descuidamos, dejamos que la palabra se vaya, cuando la palabra de Dios, hermano, es nuestra fortaleza. La palabra de Dios es la que nos bendice, la palabra de Dios es la que nos sana, la que nos fortalece, la que nos provee. La palabra de Dios es el pan de liberación para los hijos, hermano. La palabra de Dios es la que nos da revelación de todo lo que está pasando y lo que está por venir. En esta semana hablaba con uno de mis hijos y él estaba leyendo en el libro de Mateo, donde el Señor dice que
vosotros mayores cosas haráis en mi nombre. Pero él estaba leyendo cuando el paralítico, se me fue la escritura, cuando los amigos llevan al paralítico y lo bajan por el techado, amén, y el Señor le da sanidad. Y los fariseos que estaban ahí, lo cuestionaron, ¿verdad? Dijo, este es un blasfemo, porque el Señor Jesucristo no le dijo, eres sanado. El Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y aquellos fariseos le dijeron, eres un blasfemo, ¿cómo tú puedes perdonar pecados? ¿Verdad? Y la escritura dice, mas Jesús al saber los pensamientos de estos, les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y vete? De cierto te digo que el Hijo del Hombre se le ha dado potestad para esto. Y ahí dice, y mayores cosas haráis vosotros en mi nombre. Y él me hacía la pregunta, ¿cómo está esto? Jesucristo miró lo que aquellos hombres estaban pensando. Le digo, sí. Dice, pero y nosotros también podemos saber esto, porque ahí dice que mayores cosas. Le digo, entre tantas cosas, sí, porque ese es un don del Espíritu Santo, el don de discernimiento. Le digo, sí, y si tú quieres lo puedes tener. ¿Y qué hay que hacer? Ayunar mucho y orar mucho. No perderme los servicios. Digo, no. Pedírselo a Dios. Desearlo, anhelarlo, tener esa comunión con Dios. Dios sabe la administración que le vas a dar a ese don y por eso Él te lo va a dar. Pero Él conoce nuestras intenciones. El saber y entender de estas cosas es para ponerlas en práctica, es para llevarlas a cabo, hermano. Es para sacar, mire, ¿sabe que nuestra lanchita a flote? Este día estaba hablando con mi hermana la mayor, ella está en México, y dice, es que Dios nos habla, pero estamos como aquel náufrago, creo que en esta semana lo mencionó el pastor, o aquí lo oí también, de que él creía en Dios, confiaba en Dios, y él estaba esperando que Dios fuera a rescatarlo. Cuando Dios le mandó un barco para que lo salvara, ya lo han oído también, ¿verdad? Una lanchita, y él no, estaba esperando a que Dios se ahoga y se vaya con el Señor. Señor, pero yo estaba esperando. Dijo, no, pues si yo te mandé ayuda, pero tú no la quisiste aceptar. Y mi hermana me hace referencia de eso y dice, es que Dios nos habla y nada, pero estamos como aquel que murió ahí ahogado. Le digo, exactamente así estamos. Porque, hermano, sabemos la palabra. Usted no me va a echar a mentiras. Quizás de todo lo que yo le he estado declarando ahorita, usted ya lo sabía. Ya está mejor explicado que yo. Y era como que Dios nos pone un signo de interrogación. ¿Y por qué no caminas en esos principios? ¿Por qué no vives en esos principios? ¿Por qué no haces realidad esa palabra? Por eso el consejo que le daba Pablo a los de Filipenses, no se preocupen por nada, más bien pidan y den gracias a Dios. Mire, Primera de Tesalonicenses 5:17. Yo le invito que disipe el sueño, que le diga al Señor, como dice el salmista, ponme palillos, Padre, en mis ojos para que no se cierren. ¿Ha leído ese salmo? Que no se cierren, que estén mis ojos abiertos. Porque ahorita vamos a venir a orar, hermano. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que selle esta preciosa palabra. Que esta palabra de exhortación y de inspiración traiga fruto para Dios. Y si nosotros le damos fruto a Dios, Él nos va a dar, hermano, recompensa. Usted no está aquí pasando sueño de a gratis. Dígaselo ya a su alma y a su cuerpo. Yo no estoy aguantando aquí ya gratis. Yo voy a dar fruto y voy a recibir recompensa. Y esta palabra va a fructificar en mi vida, en mi economía, en mis hijos, en mi congregación, a donde el Señor me lleve. Yo voy a dar fruto para ti, Padre. Y me vas a recompensar.
¿Por qué? Porque está escrito, hermano. Está escrito. ¿Hay Tesalonicenses? A ver, hermana Elena, léamelo, porque este es desde el 17 al 19. Fíjese qué hermoso dice ahí. La versión que yo le puse aquí dice, nunca, nunca dejen de orar. Ahí dice, orar sin cesar. Nunca dejen de orar. Nunca dejemos de hablar con nuestro Dios, hermano. Y lo dice, ¿por qué? Dice, den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere. Que siempre estemos en comunicación, que estemos hablando con Él. ¿Qué es malo? Dile gracias a Dios. Que la estamos pasando el ñañaraga en bicicleta, dele gracias a Dios. Porque eso también va a confundir al enemigo y va a retroceder, hermano. Porque eso también el Señor le va a dar un escudo alrededor de usted, que usted le va a hacer frente. El escudo de la fe va a estar bien pulido, que ningún dardo del enemigo va a poder penetrar su vida. El miércoles estuvimos platicando aquí en las hermanas y hablábamos de la milicia de Dios, cómo Dios nos ha escogido para ser soldados. Póngase en esos zapatitos. Usted es soldado de Jehová. Mire cómo está ahorita. Aquí dice, no detengáis la obra del Espíritu. Ahí dice, no apaguéis al Espíritu. Fíjese lo que causa, hermano. Fíjese lo que causa el dejar de orar. Porque aquí dice nunca dejes de orar, pero si yo dejo de orar, voy a detener la obra del Espíritu. Voy a apagar al Espíritu. Si no doy acción de gracias, porque es lo que Dios quiere, puedo apagar al Espíritu. Y si el Espíritu se apaga, hermano, nos apagamos también nosotros. Porque Él es el que nos guía. Él es el que nos revela. ¿Sabe qué? Él es el poder de Dios en nosotros. Dice el libro de Romanos capítulo 8, que aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo que mora en nosotros. Y si no tenemos esa comunicación y no lo tenemos ahí activo, es lo que Él hace. Se apaga, se detiene su obra. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tú reacciones. ¿Sí? El soldado está listo. Cuando está en servicio, él está listo, hermano. Y bien tempranito, y su uniforme bien limpio, y sus zapatos, y bien equipadito, a la orden de su comandante. Si le dice vete, se va. Si tiene que quedarse ahí debajo del sol una hora, debajo del sol se está y no se mueve. Y tiene ese régimen, ¿verdad? Ay, hermana, entonces tenemos que estar de día y noche de rodillas y clamando y buscando. Acostado, sentado, parado, de rodillas, manejando, en comunión con Dios, en comunión con Dios. En angustia, en alegría, dando gracias a Dios, dando gracias a Dios. Durmiéndose o bien alerta, dele gracias a Dios, hermano. Ya vamos a culminar. Primera de Pedro 4:7. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso, fíjese cómo dice aquí Pedro. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso sean ustedes, me gusta esta palabra, para ponérmela bien puesta, juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Primera de Pedro 4:7. Léamelo, hermano Johnny. ¿No lo encontró? Amén. Primera de Pedro 4:7. Ya lo tienen todos, hermano, para seguir al hermano Johnny.
Amén. Gracias, hermano. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué si tomamos literal aquí esta palabra, hermano? Fíjese, es una palabra profética, ¿verdad? El mismo Pedro nos enseña y nos dice que la palabra profética más segura que nosotros tenemos es la Biblia, es la palabra de Dios. Y hay cientos de años que el Señor le reveló esta palabra a Pedro. Y está diciendo, el fin de todas las cosas se acerca. Cielo y tierra va a pasar. ¿Sí? La palabra no va a pasar. Por eso él da el consejo y le dice, por eso sean ustedes juiciosos. Sean prudentes. Pongan atención. Estén alertas. ¿Sí? Y dedíquense. Dedíquense. ¿Sabe lo que es dedicarse? Tener esa rutina, esa continuidad, hermano. Esa pudiésemos decir, rutina de estar haciéndolo. No por costumbre, sino que sea parte de nuestro diario vivir. Y dice ahí, seriamente, no sean fluctuantes. Seriamente, dedíquense a esto, a la oración. Qué hermoso, fíjese, que no, Pedro aquí no da el consejo, dedíquense a otra cosa, no quiero poner ningún otro nombre ahí porque todo es importante, pero el tema que nos acosa ahorita es la oración. A la oración, sean juiciosos, dediquen tiempo de su vida, de su diario día, a tener esa comunión con Dios. Yo le mencionaba ahorita, si no puede postrarse media hora, 1 hora, 15 minutos, hasta sentado o caminando. Algo que tenemos que volver a hacer, y mire que me lo hablo a mí misma, es, hermano, aunque sea a la hora de comer los alimentos, hay que orar. Hay que orar. Y hoy más que nunca, hermano, ¿sabe que todos los alimentos que hoy estamos consumiendo ya están modificados genéticamente? Ya nada es natural, hermano. Hasta esas etiquetas que nos venden en los alimentos de orgánico, pongámosle más la lupa, porque es lo más inorgánico que quizás podamos comer. A veces nos estamos comiendo unas uvas tan ricas y grandotas de las Sam's y me dicen, qué ricas, no tienen semilla y bien deliciosas. Son las peores, porque no tienen semilla. Y un fruto original, genuino, tiene que tener su semilla. Si no tiene su semilla es porque ya fue modificada genéticamente. Tenemos que ser originales, hermano. Por eso la oración es el fundamento, es el origen, hermano. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, el Señor tenía comunicación con él diariamente. Es lo básico para nosotros los hijos de Dios. Tener esa comunicación, ser, hermano, juiciosos. Tomárnosla en serio, hermano. ¿Usted es hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios. Aquí y afuera y donde esté, yo soy hijo de Dios. Y toda mi manera de vivir tiene que expresar a mi Señor. Usted mira a los recién padres, ¿verdad? Y pues ellos están aquí y a quién más. Pero usted mira cómo se enorgullecen, cómo están agradecidos y cómo mi hijo, ¿verdad? Y si se parece a mí, pues más chulo, dice el pastor. Y la pastora y grandote y esto, y cómo, ¿verdad? Y decía por ahí la hermana, cómo Job, el Señor también dijo, Job es mi hijo amado y también lo sacó el pecho. ¿Y por qué nosotros no sacar el pecho por nuestro Dios? Cuando Cristo Jesús ya lo sacó por nosotros. Y en la cruz del Calvario, hermano, mire, Él se abrió por nosotros. Y dice que esa carta que nos era contraria de temores, de desánimos, de escaseces, de enfermedades, de desánimos, dice que todo eso Él lo llevó cautivo. Y Él nos ha dado paz, nos ha dado entrada al lugar santísimo, hermano, para tener esa comunión con Él. La oración, fundamental en el Hijo de Dios, porque es
el vínculo de comunión entre el Padre y nosotros, hermano. Porque Jesucristo cuando la empezó, cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos, Mateo 5, Él no dijo otra cosa sino iniciando, Padre nuestro. Ese vínculo, ni siquiera se puso Él primero. Yo se las estoy enseñando y no. Él dijo, al Padre. Pero cuando ese hijo amado contentó al Padre allá en el Jordán, el Padre dijo, en ti tengo contentamiento. Y por eso el Padre dejó escrito, y todo lo que pidieras a mí en el nombre de mi Hijo, yo te lo daré. Esa comunión, esa unión, hermano, eso es lo que nosotros debemos de procurar, debemos de estar ejercitándonos, practicándolo, viviéndolo constantemente. La oración. Hace años me inculcaron eso de la oración, porque no se crea que los servicios de oración, como los miramos ahorita aquí en la congregación, es nuevo. Eso es ya viejo, hermano. ¿Qué sería? En el 95, en el 96. En el 96 me enseñaron esto, porque los servicios de oración a la congregación, yo le mencionaba que yo solamente estaba en 2 congregaciones, aquí y la otra que el pastor ya pasó con el Señor. Y él me enseñó, porque no había gente en la oración. Y yo platicaba bastante con él, y pues, ¿por qué? Y él me decía, la oración, a muchos así la tipifican como la cenicienta del evangelio. Nadie la quiere. Nadie la quiere, la oración. Pero no sabemos, hermano, que la oración es nuestra fuente de vida. Es nuestra fuente de vida. Porque si tú no pides, no vas a recibir. Porque si tú no buscas, no vas a encontrar. Y la oración, hermano, es la llave que nos abre el gran tesoro del Padre. Amén. Entonces, la palabra de esta noche, hermano, tanto sea del profeta Isaías, del rey Ezequías, de David, o de Jacob, o de los mismos filipenses, la última exhortación que nos da Pedro, seamos juiciosos. Tomemos la oración en serio. Tomemos la oración en serio. Creámosle a Dios y vamos a ser bendecidos. ¿Está de acuerdo? ¿Usted cree que usted tenga oración que hacer al Padre en esta noche? No, hermano, yo me quiero ir a dormir. Órele al Señor unos 3 minutitos y se va a ir a dormir más a gusto. Y yo le garantizo que mañana usted a las 7 de la mañana va a estar en pie y ni sueño va a tener. Están ustedes, chiquillas, como dice Rebeca. Ustedes, chiquillas. Yo le voy a invitar que se ponga en pie. Estamos en familia, hermano. Vamos a aprovechar este tiempo conforme el Espíritu de Dios lo guíe a usted. El tiempo que usted pueda, que usted sienta. Nadie estamos forzados a nada, pero yo le voy a invitar que ore. Yo le voy a dejar el tiempo a nuestro pastor, pero usted empiece a adorar a Dios. Usted ya sabe, es un tiempo